Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Seguramente estarán viendo este video el día jueves 10 de julio del año 2025 y ya habremos pasado esta tormentosa jornada de sismos que ha afectado gravemente a los guatemaltecos. Desde esta modesta tribuna, los liberales clásicos del Partido en Formación Fusionista queremos expresar nuestras condolencias, nuestras más sinceras condolencias con todas esas familias que se han visto embargadas por el luto, derivado a estas fuertes cargas sísmicas que han afectado el territorio nacional durante las últimas 48 horas. Mientras grabamos este video no sabemos cuál será el resultado, pero esperamos en Dios de verdad haya bienestar para la mayoría de guatemaltecos. Sabemos que son situaciones muy difíciles porque la gente ve enfrentado en esos minutos de temor su propiedad y su vida. Y sabemos que fundamentalmente estas dos cuestiones son innegablemente por lo que más se preocupa a la gente. Y desde luego que nosotros también. Reconocemos que hay mucho temor y llamamos a la calma. Llamamos a la calma para aquellas personas que han perdido familiares, pues cristiana resignación. Y desde luego en este espacio invitamos a la reflexión y a un mensaje de esperanza para los guatemaltecos. Porque si unos cuantos temblores, que ya se cuentan por más de 100, han hecho estos estragos en nuestro país, ¿qué nos esperará bajo este sistema que tenemos? Como siempre es un gusto acompañarlos una semana más y estar en compañía de nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido a Fusionista Propone, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, el gusto es mío. Hago mías tus palabras de sinceras condolencias a las personas, a las familias que han padecido los embates de esta onda sísmica que estamos viviendo los guatemaltecos, especialmente en el centro del país, Guatemala, Zacatepeques, Escuintla. Y pues desde el Partido Fusionista nos solidarizamos con todos ellos e intentaremos, como siempre y a pesar de las circunstancias, pues tratar de ofrecer una propuesta, una salida a estas condiciones. Pues evidentemente estos son fenómenos naturales, pero creemos los fusionistas que podríamos tener una mejor reacción y respuesta, ¿no? Y justamente a eso pues esperamos aportar. Desde luego, Jorge, y no es para sorpresa de nadie que estos sismos que se han estado presentando en el territorio hacen recordar, ¿no? Quizás a las personas mayores el famoso terremoto de 1976. Y recordábamos esa frase del presidente de aquel entonces, Schlauger García: Guatemala está herida, pero no de muerte, y sin embargo está agonizando, Jorge. Creo yo que, como bien lo dice, pues estas cargas sísmicas que no han pasado afortunadamente de los 5 y tantos grados en la escala Richter han hecho destrozos y han provocado pues una serie de pérdidas materiales, pero también pérdidas humanas, y nos hace reflexionar a nosotros en un eventual gobierno fusionista cómo debiésemos de reaccionar, ¿no? Porque no nos sorprende, y que esto no le sorprenda tampoco a nuestra audiencia, incluso en un eventual gobierno fusionista podría haber temblores, va a haber temblores, podría suscitarse una catástrofe, Dios no lo quiera, como un terremoto. ¿Cuál sería el proceder y de verdad cómo hacemos para empoderar a esas familias que hoy, Jorge, derivado de una mala economía, de un sistema que no permite generar más y mejores oportunidades, pues se ven afectadas, perdiendo sus propiedades, algunos sus carros, sus automóviles, muchos sus casas, incluso, insistimos acá, la vida, Jorge, que es lo más importante, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que le ha pasado a Teodoro Chil, de 53 años, y a su hijo Federico Chil, de 20, ¿no? Quienes perdieron la vida cuando una piedra cayó sobre el pick-up en el que circulaban? Igualmente para la señora Regina López Velázquez, de 44 años, que también pues perdió la vida, ¿no? Pues mira, tú lo has dicho muy bien, Gabriel, de verdad. Utilizas unas palabras muy atinadas cuando dices que Guatemala pues no está muerta, pero agoniza, ¿no? Y sí, somos un país fallido, y creo que lo debemos reconocer, lo debemos admitir. Ciertamente hay pues una cantidad de guatemaltecos que tenemos algunas comodidades, digamos, tenemos algunas infraestructuras hoy por hoy
la vivienda que existe en los centros urbanos, especialmente en la ciudad capital, pues ya es una vivienda que tiene pues ciertas capacidades de resistencia ante estos sismos, ¿no? Lo que podemos observar derivado de esta onda sísmica, más de 50 sismos, yo creería que a estas horas ya probablemente hay más de 75 o 100 sismos, la mayoría imperceptibles, pero los que pudimos vivir ayer, bueno, muchos de nosotros nos asustamos. Sin embargo, quienes padecen estos fenómenos naturales son gente humilde, gente sencilla, ¿no? Las casas que caen, las casas que colapsan, pues son casas de adobe, ¿verdad? Son construcciones antiguas y lamentablemente, pues pierden la vida aquellos que, no sé si decir providencialmente, ¿no? Andaban en la carretera y como nuestras carreteras no tienen mantenimientos, no tienen bermas, no tienen taludes y peraltes bien construidos, pues básicamente colapsan, ¿no? Entonces, bajo un sistema de gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, que son las tres características del sistema de gobierno y economía al cual nosotros los fusionistas proponemos transitar, creemos que en principio tendríamos infraestructuras resilientes o resistentes, ¿no? Buenas carreteras, tendríamos, por ejemplo, Gabriel, algo que es hoy por hoy fundamental, un tendido eléctrico subterráneo. Desde luego. Y no un tendido eléctrico aéreo, que hoy por hoy genera una vulnerabilidad enorme para, en estos casos, ¿no? En casos como los sismos, los terremotos, pero también huracanes y lluvias fuertes. El tendido eléctrico aéreo pues es vulnerable a los cortocircuitos y a los incendios, ¿no? Y eso hace vulnerable la vida de las personas. Bajo un sistema de gobierno limitado, el Ministerio de Infraestructura Física, que es un ministerio al cual los fusionistas le apostaríamos muchísimo, tratando de construir infraestructuras de primer mundo. Y no solo la construcción, sino la operación y mantenimiento. No miraríamos carreteras con taludes y peraltes, con piedras y rocas que al más mínimo sismo caen y justamente matan a personas como doña Regina López Velázquez, ¿no? Las carreteras tendrían operación, tendrían mantenimiento. Creemos que la figura de la concesión es una figura legítima y aunque pueden seguir siendo infraestructuras o bienes públicos, pueden ser operados con el apoyo de la iniciativa privada y no solo iniciativa privada a nivel nacional, sino eventualmente empresas a nivel internacional que podrían darle mantenimiento y operación a través de un sistema de peajes a una buena parte de las carreteras del país y mantenimiento, ¿no? Esas mismas carreteras bajo estos sistemas de concesión podrían tener seguros, ¿verdad? Que es lo que entiendo tenía la antigua autopista Palín-Escuintla, que dejó de ser administrada privadamente. Por otro lado, tenemos que, pues obviamente, bajo este sistema de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, lo que va a ocurrir es que habrá una inaudita creación de riqueza. Y cuando hay creación de riqueza, pues hay un florecimiento, hay un crecimiento del nivel de vida de las personas. Y eso incluye la calidad con la cual son construidas sus viviendas, ¿no? Así que esto es importantísimo porque hoy por hoy mucha gente sencilla, mucha gente humilde, no sé, municipios como, por decir algo, Chinique en Quiché o Chisec en Alta Verapaz o la Nueva Concepción allá en Escuintla, son municipios donde todavía vive mucha gente sencilla con viviendas hechas de adobe, ¿verdad? O con techo de lámina, por ejemplo. Bueno, posiblemente el techo de lámina no le va a pasar nada con un sismo, pero con un huracán, desde luego que te vas a quedar a la intemperie. Debemos crear riqueza en la población para que podamos tener mejor calidad de vivienda. Y para eso no necesitamos
un ministerio que se dedique a la vivienda. No necesitamos un ministerio, necesitamos crear las condiciones para que la gente tenga unos mejores ingresos y pueda construirse mejor sus viviendas. Incluso tenga la plata para pagar seguros en caso de incendios, en caso de terremotos, en caso de deslaves de erupciones volcánicas. Bueno, pues el seguro te cubre, ¿no? Lamentablemente todo eso no existe en este país que, insistimos, se encuentra fallido. Y en ese sentido quiero terminar esta intervención diciendo que los fenómenos naturales no son desastres en sí mismos. Son fenómenos que ponen en evidencia el desastre político, económico y social que vivimos los guatemaltecos, ¿no? Entonces quisiera que nuestra audiencia pues grabe muy bien estas palabras, porque de verdad lo decimos con firmeza, con claridad. No todos los fenómenos naturales son un desastre. Es más, yo creo que nos debiesen de recordar esa característica creadora de nuestro Señor, de Dios, ¿no? Y creo que debiesen de ser fenómenos que hasta debiésemos de darnos la oportunidad de contemplar y admirar, ¿no? Claro, hay fenómenos naturales que terminan en tragedias humanas. Desde luego que no pretendemos hacer una apología de la muerte detrás de estos fenómenos, pero bueno, esas son las leyes naturales que ha dispuesto Dios y tenemos que valorarla, admirarlo, y tenemos que prepararnos, porque para eso nos dio la capacidad de raciocinio y la capacidad de poder ordenarnos socialmente y prepararnos para reducir al mínimo los impactos en infraestructuras, en vidas humanas que pueden tener estos fenómenos, ¿no? Me hace recordar, Jorge, el día de ayer hablando con mi mamá precisamente, y me decía, bueno, si nos toca que irnos, estábamos atravesando el segundo o tercer sismo más grande, me decía, prefiero que sea así, derivado de la voluntad de Dios, y no porque un criminal me arrebate la vida. Y eso solo para ejemplificar, Jorge, los tantos miedos que sufre la gente, ¿no? Derivado de este sistema estatista, pues, por un lado los temblores, pero cotidianamente ayer yo miraba las noticias, obviamente, para informarme en torno a los temblores, pero no podíamos escapar a la tan nefasta rutina que ya tenemos de los crímenes, una decena de asesinatos en el país. Y yo decía, estos tipos, y porque está temblando, se apiadan de la vida de la gente, ¿no? Pero este es el sistema que tenemos, derivado de que un gobierno tan grande y extralimitado en funciones, en poderes y recursos, hoy se desconcentra de procurar hacer lo único que debiese de hacer, Jorge: mantener esas infraestructuras en buen estado, garantizar seguridad, justicia. Por cierto, hace unos instantes sonó la alarma sísmica, o sea, seguimos viendo réplicas de esta onda sísmica que está afectando al país, y llamamos a la calma, desde luego, Jorge, a no generar pánico y obviamente actuar responsablemente. Ahora, lo que dices es muy cierto. Mucha gente, incluso los temblores más pequeños, si se puede llamar así, ¿no? Pues les afectan gravemente, porque derivado a que no hay capitalismo liberal, la gente no tiene buenas infraestructuras en sus casas. Muchas personas, si lo habrá visto usted en redes sociales, el día de ayer noche, pues decidieron pasar la vida a la intemperie, literal, fuera de sus hogares, quizás por el miedo y el conocimiento de que esas infraestructuras podrían venirse abajo, ¿no? Necesitamos transitar al capitalismo liberal, y desde luego esto no se hace con un Ministerio de la Vivienda, como bien lo decía Jorge, ni con un programa como el de Mi Primera Casa, ¿no? Con el que los gobiernos estatistas vienen y fomentan, no te preocupes, te vamos a reubicar, te vamos a dar casas. Esto, en primer lugar, es afianzar un caudal político para las futuras elecciones y no generar de verdad verdaderos incentivos. Necesitamos liberar la economía y empoderar a las familias con libre mercado, y fortalecer aquellas instituciones que son propias y naturales para la inmediata respuesta de los gobiernos, ¿no? Correcto. Y en ese sentido lanzamos algunas propuestas y también recurrimos a la experiencia de países desarrollados. Por ejemplo, el caso del Japón, ¿no? que siempre creo que es un referente interesantísimo. Japón es un país desarrollado, un ingreso per cápita que rondará los $40,000 al año. O sea, en realidad per cápita, o sea, por persona, ¿no? Y es un país que bueno, es
muy resistente ante estos fenómenos, terremotos y tsunamis, porque recordemos que Japón es una isla. Curiosamente, en ese país existen los trenes más rápidos del mundo. Hoy en día en Guatemala se dice que no va un tren porque hay muchos temblores y hay muchos sismos. Bueno, que se lo vayan a decir a los japoneses, ¿no? Ahí están los trenes de levitación magnética y hay sismos y hay terremotos y hay tsunamis y bueno. Ahora, claro, hay sistemas de alerta temprana, ¿verdad? Hace algún tiempo tuve la experiencia de estar en México y me pareció interesante que vivimos un sismo allá, un sismo muy fuerte, por cierto. Estábamos en una especie de reserva natural, pero empezó a sonar una sirena, fíjate, Gabriel, un ruido estruendoso, ¿no? En todo el lugar. Y bueno, inmediatamente ya hay un protocolo, o sea, la gente sabe cómo tiene que reaccionar. Recuerdo que esta reserva natural, que es la reserva de Chapultepec, está cerca de un edificio en construcción, y entonces pues bajaron los albañiles, los maestros de obra, lo hicieron despacio, salieron todos a la banqueta. Este tema de los simulacros es muy habitual, la gente está muy habituada a hacer estos simulacros. Hay sistemas de alerta temprana que funcionan. Para eso se tiene que invertir mucho en tecnología e innovación, y las infraestructuras son bastante resistentes, ¿no? Además, la capacidad de reacción que tienen estos países, ¿no? O sea, se destruye una carretera y te rehacen la carretera en términos de días, quizás de semanas u horas, cosa que no es posible hacerla en Guatemala, ¿no? Por otro lado, lo que hoy es la CONRED, que a nosotros nos parece una institución legítima, bajo un sistema de gobierno limitado, existiría, pero no existiría bajo el concepto de Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, porque la verdad es que no es posible reducir los desastres. Lo que sí es posible es tener una respuesta adecuada a los fenómenos naturales, ¿no? Y entonces esa respuesta, pues claro que tiene que ver con una coordinación, una comunicación entre las diferentes instituciones del Estado. El ejército tiene un papel protagónico en este tipo de situaciones, y pues evidentemente el gobierno debe hacer lo posible por restablecer los sistemas estratégicos como la energía y las telecomunicaciones, ¿no? Eso es clave. Y además, pues en un contexto de gobierno limitado, la educación sería completamente privada, que es parte de nuestra propuesta integrada a un cambio de sistema de gobierno y economía, y en ese proceso el sistema educativo es completamente privado, no hay tal cosa como educación estatal, pública, y en ese contexto pues existirían los conocimientos, ¿verdad?, para poder reaccionar ante estos fenómenos, ¿no? Las escuelas, los colegios, las universidades, las mismas empresas tendrían el capital, las libertades, los derechos, tendrían la fortaleza suficiente como para educar a la gente y educarnos en cómo reaccionar. O sea, porque de verdad, los que no pudimos vivir el terremoto de 1976, bueno, hemos vivido temblores. Yo diría que en mi vida ayer fue el más grande, el más intenso, pero tenemos que educarnos y pues estar, digamos, alertas de cómo reaccionar ante estos fenómenos, ¿no? Pero creo que bajo un sistema de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, pues existen mejores condiciones para prever, prepararnos y para reaccionar ante estos fenómenos, Gabriel. Y por eso invitamos a nuestra audiencia. Hasta este punto del video hemos abordado un tema que es de interés nacional y creo yo va a ser de interés no solo el día miércoles, sino que hoy jueves que estamos publicando este video. Una invitación a que estas propuestas sean escuchadas, analizadas y desde luego divulgadas, ¿no? Ayúdennos a compartir. Déjennos sus comentarios, qué tal les va pareciendo el tema hasta este punto y bueno, invitarlos a la reflexión, ¿no? Porque esta ruta que planteamos para una eventual
un eventual ejercicio de gobierno fusionista, ¿no? Donde, insistimos, no vamos a evitar mágicamente pues, un fenómeno natural. Sí avisoramos, es un escenario donde quisiésemos estar, Jorge, con un gobierno que sea capaz de reaccionar y una población preparada para reaccionar. Pero eso no existe el día de hoy. Hoy lo que tenemos es un sistema que cada vez más coarta nuestras libertades, coarta nuestra propiedad, y un gobierno ilimitado, Jorge, que cada vez se hace más grande, ¿no? En otro orden de ideas, pues esta semana, aparte del tema de los temblores y de la onda sísmica, la onda estatista sigue golpeando y muy fuerte a los guatemaltecos. Siguen las discusiones en torno al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2026. Un presupuesto no solo deficitario, sino que ilimitado en materia de funciones, a las cuales se le atribuye una inmensa cantidad de recursos. El gobierno insiste en que como tenemos quizás un reconocimiento positivo, favorable por parte de algunos organismos internacionales, que bien, pues estamos haciéndolo bien, ¿no? O vamos encaminados en una ruta correcta. Pero dígame usted, estimado guatemalteco, usted que sintió miedo, al igual que Jorge y al igual que yo el día de ayer, ¿de verdad cree que vamos en la ruta correcta? Vea las fotos, cómo están las carreteras por esos pedazos de montaña que se vinieron. Vea usted cómo quedaron los carros soterrados. Vea las vidas que se han perdido y las que se seguirán contabilizando si esto no acaba, Jorge. Lamentablemente no vamos en la ruta correcta y los fusionistas lo tenemos que señalar, lo tenemos que advertir y desde luego traer a colación otro tipo de temas que lo único que hacen es agravar aún más esta constante agonía de nuestro país, ¿no? Correcto, sí, este es un tema sobre el cual vamos a seguir hablando en nuestros Fusionista Propone, ¿no? Porque legalmente el Ministerio de Finanzas Públicas debe presentar la propuesta de presupuesto, creo, a finales de septiembre para que sea debatida en el Congreso y aprobada. Actualmente la propuesta ronda los 169,000 millones, creo que son alrededor de 15,000 millones de quetzales más del presupuesto aprobado con anterioridad, y pues nos parece evidentemente que es un presupuesto que responde a un sistema de gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y por tanto en recursos, ¿no? Como bien has dicho, el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, se ha respaldado en que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y algunas calificadoras de riesgo han calificado muy bien a Guatemala, y entonces, bueno, ¿qué va? 15,000 millones más de quetzales podemos ampliar este presupuesto. Los economistas estatistas y keynesianos, como el señor Mencos, pues se escudan en el argumento de que Guatemala es un país cuyo tamaño del Estado es pequeño en relación al PIB. ¿Sí? Y entonces tradicionalmente se ha equiparado o se hace esta relación de cuánto tamaño ocupa el Estado, y eso se materializa en el presupuesto de ingresos y gastos de la nación con relación al PIB, ¿no? Justamente el señor Mencos, en conferencia de la ronda de esta semana, decía, bueno, por primera vez, creo yo, en estos años, por primera vez en la historia, el PIB del país va a superar el billón, digamos, de dólares al año. Entonces, él decía, bueno, 169,000 millones de quetzales contrastado con el PIB nacional no supera, digamos, ese número del 12-13% sobre el PIB nacional. Al respecto, nosotros hoy queremos recomendar la lectura de algunos artículos que ha escrito economistas serios como Dani Fernández y Olaptir Maat. Son artículos que se encuentran en el sitio web de UFM Market Trends, donde nos hacen ver que es un mito esto de que Guatemala tiene una baja carga fiscal, digamos, ¿no? Y que por tanto es posible seguir aumentando los presupuestos de ingresos y gastos, y en ese sentido estos economistas nos dicen no pongamos mucha atención en la presión fiscal. La presión fiscal es la relación entre ingresos tributarios
e ingresos nacionales, o sea, PIB nacional, más bien hay que poner atención sobre el concepto que se llama esfuerzo fiscal, que por cierto responde a un índice que se llama el índice de Frank, por la persona, en honor al economista que determinó esta relación. Y en cuanto al esfuerzo fiscal, resulta que Guatemala pues tiene un esfuerzo fiscal bastante alto en comparación con países de América Latina e incluso en comparación con la media de la OCDE, ¿no? Entonces, el tema del esfuerzo fiscal pues ya tiene que ver con la presión fiscal, pero en relación a la renta per cápita. Y esto es importante, ¿verdad? Porque quienes, el dinero sobre el cual se establece el presupuesto de ingresos y gastos de la nación, viene de quienes contribuyen y hacen el pago de sus impuestos, ¿no? Hay que recordar que en Guatemala 7 de cada 10 guatemaltecos están en la economía informal y por tanto quedan al margen de quienes pagamos impuestos y de quienes se sostiene ese presupuesto de ingresos y gastos del Estado. Entonces, claro, todo deriva en gran medida de la noción que tenemos de qué debe hacer el Estado, ¿no? En cuanto y en tanto creamos que el Estado deba ocuparse de todo cuanto a los ciudadanos se les antoja y desean, pues entonces habrá un gobierno extralimitado, un gobierno obeso, un gobierno omnipresente en todas las esferas de la vida humana, y entonces vamos a seguir necesitando más y más recursos, pero en realidad esos recursos salen de nuestros bolsillos a través de los impuestos, salen de los préstamos que paradójicamente ofrecen los organismos internacionales, que también califican bien a Guatemala para que podamos hacer esos préstamos que después son objeto de chantaje o extorsión, y sale también de la deuda pública externa, ante la cual hay que poner muchísima atención, ¿no? Guatemala tiene una deuda pública que, por cierto, los economistas y gobernantes estatistas siguen diciendo que Guatemala tiene una deuda pública todavía asequible, lo cual también Dani Fernández y Olaf Maat nos han dicho ya en sendos artículos que es una mentalidad incorrecta, ¿verdad? La deuda pública de Guatemala, del gobierno de Guatemala, ni siquiera contempla la deuda que se le tiene al Banco de Guatemala y al ICS. Entonces, cuando tú ya agregas estas dos variables, pues tienes una deuda pública que debiese ya de preocuparnos, y ya economistas como el doctor Ramiro Bolaños han dicho, estamos rumbo a la quiebra como país. Y ahí invitadísimos a ver nuestro video de la semana pasada. Así que, bueno, creo que tenemos que tener la lucidez para reconocer estas condiciones y entender que tenemos que poner al gobierno a cargo única y exclusivamente de las funciones que le son propias y naturales: la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública. Cuando tenemos un gobierno limitado, por correspondencia tendremos finalmente un presupuesto limitado. Sí. Entonces, claro, el presupuesto, por cierto, bajo un sistema de gobierno limitado, el presupuesto podría ser más grande, podría ser más de 169,000 millones, pero estaría basado en un sistema tributario justo, porque precisamente por eso nosotros proponemos un impuesto único, universal y uniforme, y estaría destinado única y exclusivamente a la seguridad para prevenir tantas, tú le llamaste, ¿no?, esta onda de violencia, sí, ¿no?, de onda sísmica a la onda violenta que enfrentamos los guatemaltecos. Yo ayer, de verdad, igual que tú, me sorprendía, Gabriel, mientras sucedían los temblores, muertos, sí, asesinatos por las ciudades, por las zonas, incluso zonas exclusivas de la ciudad. ¿Por qué realmente sigue sucediendo y sigue vulnerándose la vida de los guatemaltecos, ¿ya? Entonces, seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, y eventualmente en un sistema de gobierno limitado, con un impuesto único, universal y uniforme, y con un impuesto descentralizado, recaudado en las municipalidades y en los gobiernos departamentales, entonces tendríamos suficiente capital para tener mejores carreteras, mejores puentes, mejores taludes, sistemas de respuesta rápida, atención y reacción inmediata, y bueno, podríamos ser un país más resistente ante los fenómenos naturales.
Para lograr eso, Jorge, necesitamos sí o sí un partido político. La ruta es política y el cambio se tiene que hacer a través del Congreso de la República. Nosotros lo repetimos cada que podemos, obviamente, cada que venimos acá a través de este set, nos planteamos con estas propuestas disruptivas, pero reconocemos que esto no es algo que en el corto plazo sea posible y que bajo el escenario politiquero que actualmente impera en el Congreso de la República sea algo que se vaya a dar. Necesitamos construir una oferta política diferente y eso es lo que tratamos de hacer acá, Jorge Chapas y un servidor, plasmando estas propuestas e insistiéndote en que te abras a la posibilidad, ¿no?, de conocer y de escuchar propuestas diferentes desde una plataforma política totalmente disruptiva y totalmente ajena y diferente a esa decena de partidos politiqueros, Jorge, que o ya se constituyeron o se están constituyendo. Hay una buena decena de comités por formación de partido político, pero según estimaciones, estaba leyendo hace un par de días del tribunal, van a ser más de 50 partidos los que se presentarán a elecciones en 2027, ¿no?, si se llega a constituir todos los comités pro formación. Claro, claro. No llegarán quizás a esa cifra, pero sí estamos hablando de una cifra elevada, por lo menos 30 y tantos partidos. 30 partidos, sí. Y de esos no sale ninguno bueno, Jorge. Los buenos estamos acá, pues con lo que ves, un par de banners trayendo los mejores argumentos, las mejores propuestas y desde luego una invitación de cambio de sistema a la cual te invitamos a suscribir. Si tú estás cansado de esas noticias donde ves que la gente pierde la vida o donde, Jorge, por ejemplo, lo leíamos acá en nuestro diario hoy, ¿no?, el tema del fenómeno del narcotráfico, estas capturas que pues realmente tampoco se traducen en justicia real, restitutiva y compensatoria, o si eres de esos que cae presa del marketing de estos gobiernos populistas creyendo que, bueno, ahora las medicinas son más baratas, ¿no, Jorge? Sí. Pues realmente Buenísimo. no, necesitamos, y ojo, aquí vamos a entrar a estos temas en unos minutos, pero necesitamos dejar de ser engañados y conocer la verdad, y la verdad está aquí, estimado guatemalteco. Por eso te invitamos a ser valiente, a conocer nuestras propuestas, a que desde ya, si hasta este punto ya te has interesado lo suficiente en Fusionista como proyecto de país, ingresa a fusionista.gt y adhiérete, preafíliate a nosotros y pues obviamente empieza a involucrarte con la formación política, con la acción política verdadera para enfrentar a este tipo de fenómenos, ¿no, Jorge? Excelente, Gabriel. Creo que has puesto sobre la mesa 3 temas que quisiéramos comentar, no sin antes decir nuevamente que en Fusionista Propone no somos un programa de opinión y análisis, aunque sí hacemos un análisis desde la perspectiva liberal clásica, pero fundamentalmente somos un proyecto político que tiene una propuesta y por eso, digamos, seleccionamos algunas noticias de coyuntura y lanzamos la propuesta que se sintetiza en las 5 reformas que están justo aquí detrás de mí. Las 5 reformas son una serie de reformas estructurales en materia política, en economía y finanzas, educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, ¿no? Puedes entrar a nuestro sitio web fusionista.gt y conocerlas. Ahí tenemos muchísimo material de lectura, mucho, de verdad. Estamos completamente seguros que somos el único proyecto político que se abre de manera transparente con la propuesta. Tratamos de reivindicar no solo la política, los partidos y la democracia representativa, sino también el lenguaje. Por eso tú vas a ver las palabras que utilizamos ahí, las utilizamos tal cual y le damos un significado, una connotación, una acepción correcta y apegada a lo que, pues bueno, es la realidad y la buena filosofía política. En ese sentido, has tocado 3 temas que no quisiera dejar pasar en esta intervención. Cae mini submarino repleto de coca. Bueno, de este tema hemos hablado también ya en otras oportunidades. Cada cuánto, no sé si tal vez una vez a la semana, hay una captura de un cargamento incautación de droga y entonces los gobernantes estatistas prohibicionistas enarbolan la bandera de que estos fenómenos son exitosísimos. Bueno, sí, entonces se cayeron ahí 3 hombres que iban en la embarcación, cae mini submarino y tal. En realidad,
nosotros afirmamos que la política del prohibicionismo es una política que lo único que genera es más violencia y pues básicamente no resuelve el problema en torno al tema del tráfico de las drogas. ¿Qué proponemos los fusionistas de manera transparente? Proponemos despenalizar la producción, el tráfico y el consumo de todas las drogas. ¿Cómo? Mediante la derogación de la ley contra la narcoactividad. Sí que eso podría ser Guatemala, pero si lo hace de manera unilateral no va a tener impacto. Pues no, creemos que Guatemala, haciendo gala de su soberanía nacional, debiese de derogar esa ley y tratar diplomáticamente que otros países se sumen a la iniciativa y a la política pública de despenalizar el mercado y entonces restarle al mercado de la producción, tráfico y consumo de drogas el rasgo violento que le encarna la prohibición. ¿Sí? No estamos a favor de la drogadicción, por supuesto que no. Somos personas conservadoras, tenemos hijos, tenemos nietos y bueno, seguramente no queremos que nuestros hijos consuman drogas de ningún tipo. Pero hay una demanda, estimados amigos, y ante una demanda hay una oferta que siempre va a encontrar esa demanda. Es un fenómeno meramente económico. No podemos ir contra una ley natural. La oferta y la demanda son leyes naturales, no podemos ir contra una ley natural. Debemos más bien quitar esa ley, derogar esa ley y atajar el problema desde el ámbito de la salud y desde el ámbito de la prevención, de la educación, del forjar valores y principios en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, para que tengan dominio propio, para que tengan carácter y valor y decir no a las drogas. Pero esto debe suceder en un ámbito privado, educativo, familiar. La iglesia, ¿verdad?, forma parte importante de estas instituciones sociales. Así que digamos que este tipo de noticias de verdad son marginales, carecen de total relevancia y no van en la vía correcta. Ahora, Estados Unidos podrá llenarse la boca de que ahora tendrán presencia en nuestros aeropuertos y ahora van a hacer fuerzas combinadas en el aeropuerto y en los puertos, qué sé yo, y entonces ahora sí, ¿no? Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia juntos van a poder contener este fenómeno, porque este fenómeno es un fenómeno que responde a las leyes naturales de la oferta y la demanda. Es un fenómeno completamente económico y debemos entenderlo de esa manera. Mencionabas medicinas, ¿no? Sí. Bueno, en la ronda de esta semana, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, por cierto, ministerio que proponemos cerrar completamente porque consideramos que la salud, la atención médica, de forma más precisa, no es una función propia y natural del gobierno. La atención médica es una esfera privada de los guatemaltecos y corresponde a sus agentes naturales, que son los médicos y los emprendedores y empresarios que le dan forma a ese mercado, el mercado de las farmacias, el mercado de los hospitales, los laboratorios. Todo eso debe girar o limitarse a una esfera privada y una esfera supeditada a la función empresarial, ¿no? Esto rompe con la mentalidad, con el paradigma de que la salud es un derecho y de que el Estado debe entonces pues ofrecer atención médica. No, estimado guatemalteco. Date la oportunidad de cuestionar ese paradigma, porque los sistemas de salud pública, estatista, pues lo que generan son largas colas, sí, medicamentos de mala calidad, desatención total y muerte en última instancia, ¿no? Y sin embargo, nos venden la falacia, la mentira de este programa de accesibilidad de medicamentos PROAM, ¿no? Y bueno, el ministro
de Salud Pública decía esta semana en la ronda que les está yendo muy bien, ¿verdad? Que están creando farmacias en los municipios, en los departamentos y bueno, nosotros decimos que ese programa debiese de suprimirse por completo de la organización o del organigrama del Estado, ¿no? Este es un programa que nace en 1997, Gabriel. No hay que echarle la culpa solo a Semilla. No, pues, exacto, porque ahí vienen las derechas malas y dicen, no, es que Semilla. No, pero si esto se creó hace 25 años, más de 25 años, en el marco de los acuerdos de paz, y luego pues tiene asidero legal en la mismísima Constitución Política de la República a través del Código de Salud, código que debiésemos de derogar completamente, es un código, es una ley, debiésemos de derogar, y también se respalda en el Decreto Legislativo 69-98, Ley de Accesibilidad de Medicamentos. Bueno, deróguese, diría el profesor Alberto Mansuetti. Es una ley mala. Es una ley mala porque es injusta, expolia recursos de unos, los que pagamos impuestos, y los ofrece a unos pocos de una manera ineficiente, ¿sí? Y de una manera inmoral e injusta. Cada uno debiese de procurarse su sistema de prevención y control, de atención médica, con sus propios recursos y para ello pues tener las condiciones para poder ir a un centro de atención, a un hospital, a un laboratorio, a una farmacia, a la farmacia que a usted se le ronque la gana y donde mejor le atiendan y donde mejor precio le den sobre las medicinas. Aquí los gobernantes estatistas se llenan la boca diciendo de que un medicamento que en el mercado o en cualquier farmacia privada está a 500 quetzales, ellos la dan a 100. Así, de veras, usted se cree esa mentira del tamaño del planeta. No, están subsidiando, por supuesto que están subsidiando y están haciendo contratos con empresas, con farmacéuticas, con intermediarios de todos estos procesos de compras donde está quedando coima, está quedando pues una gran cantidad de dinero de los contribuyentes, de los tributarios. Entonces, hay que romper con esa mentalidad, ¿no? Y hay que dejar de creer estas mentiras que nos lanzan los gobernantes estatistas. Finalmente, hablaste de, no sé si dijiste la verdad, ¿verdad? En tu última intervención. Bueno, pues recomendar la lectura de mi artículo de esta semana, Gabriel, un artículo que titulé cabalmente El rechazo de la verdad. Mis artículos se publican los días miércoles en nuestro diario, desde esta pequeña tribuna. Paréntesis, ¿no? Un agradecimiento a título personal por el espacio que se me ofrece ya desde hace muchos años. A partir de esta semana mis artículos vienen en un formato diferente, aunque lamentablemente con menos caracteres, o sea, ahora son más pequeños que antes. No sé, quizás es porque pues, la gente lee menos, lamentablemente, pero en este artículo, pues que también, por cierto, se encuentra en digital en el sitio web fusionista.gt y en mi sitio web personal jorgechapas.org, pues bueno, inicio con un texto del profesor Alberto Mansuetti, con el cual quisiera terminar este Fusionista Propone, ¿no? Desde luego. Antes de terminar, quisiera que me des unos segundos para decirlo, pero me parece que es un tema por demás relevante, ¿no? El rechazo de la verdad, aunque está en el ámbito filosófico, ¿verdad? Y ahí, pues lamentablemente a veces nos cuesta entrarle a la parte de la filosofía política, ¿no? La gente no está acostumbrada a filosofar, al menos de manera profunda, y es parte de lo que yo invito en este artículo. Y es que, pues lamentablemente, en Guatemala, digo en Occidente, desde Ankara, Turquía, hasta Alaska, Washington, digo hasta Alaska, Estados Unidos, pasando por Guatemala, en todas estas democracias liberales, pongo entre comillas liberales, porque en realidad estas no son democracias liberales, estas son democracias antiliberales. ¿Por qué? Porque en una democracia liberal
las mayorías no tienen el derecho de someter a las minorías, alegando derechos, ¿sí? Como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho al trabajo, el derecho a una alimentación saludable. Están todos estos derechos que en realidad no son derechos, son deseos. Lamentablemente, hoy por hoy, a través de este sistema democrático de elegir cada 4 años a nuestros gobernantes, una mayoría somete a una minoría, ¿no? Y socava los únicos 3 derechos naturales de todas las personas: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Entonces, no vivimos en democracias liberales, porque además existen leyes estatistas que regulan, proscriben y limitan la creación y operación y funcionamiento de partidos políticos, que son las instituciones propias y naturales de una democracia liberal. Entonces, amigos, no vivimos en democracias liberales, vivimos en democracias antiliberales. Nosotros en ese sentido proponemos derogar más de 110 artículos de la ley electoral a fin de que quede tal cual, ley electoral, punto. No ley electoral y de partidos políticos, porque los partidos políticos deben ser instituciones de derecho privado. Por tanto, no deben haber leyes que giren en torno a los partidos políticos. Por eso pongo entre comillas liberales, pero el problema es que en estos lares del planeta, en Occidente, pues prevalece la politiquería, ¿no? Y la politiquería, pues, da cabida a la mentira de los politiqueros. Y por eso es que los políticos o la clase política gana a golpe de mentiras, tales como el dinero alcanza si nadie se lo roba, el problema es la corrupción, y la gente cree que el problema es la corrupción. En Guatemala aún se pagan pocos impuestos o la deuda pública es baja, ¿no? Argumentos que yo sostengo son mentiras, son falacias, son bulos. Y en ese sentido, pues, yo a lo que invito a mis lectores es que sin estudio, pues es fácil creerse estas y muchas mentiras, ¿no? El politiquero de izquierdas y derechas se aprovecha de esta ignorancia de la gente y manipula la voluntad de estas personas con emotivos discursos y políticas populistas, paternalistas, y ahí vemos pues todo el cúmulo de programas sociales, planes sociales, ¿no? El político de buena derecha, que es a lo que aspiramos nosotros, representar a la buena derecha, en cambio decimos la verdad, aun y cuando ello nos cueste el rechazo. No queremos victimizarnos, por supuesto, pero a nosotros nos rechaza mucha gente. Hace 2-3 semanas tuvimos una reunión con 2 políticos, vamos a decir, de derechas, conservadores, pero cuando oyen este tipo de ideas, ¡pum!, ¿verdad?, levantan un muro y dicen, no, eso es lo ideal, Jorge, pero no, eso es imposible. Bueno, y nos rechazan. Nuestro compromiso, el compromiso nuestro de los guatemaltecos, de los políticos de buena derecha, es con la verdad, y nada más que con la verdad. Porque no entendemos la política como el arte de lo posible. Los politiqueros entienden la política como el arte de lo posible. Nosotros no entendemos la política como el arte de lo posible. Eso es pragmatismo puro y duro que lleva a la concesión de principios. Nosotros entendemos a la política como el arte de hacer posible lo que es justo, correcto y necesario, por medios pacíficos en orden al bien común. Bien común, bien entendido, como lo entendió Santo Tomás de Aquino. Ahí tengo yo un artículo al respecto. Entonces, bueno, la invitación es al estudio, Gabriel, y bueno, ya luego te pido unos segundos para terminar con este texto primero de mi artículo que el profesor Alberto Mansuetti sintetiza muy bien, ¿no? Artículo corto, pero igual de contundente que los de siempre, Jorge, y es una invitación clara a nuestra audiencia a rechazar la mentira y a creer en la verdad,
Literal, estimado guatemalteco, compra la verdad y no la vendas. Aquí está la verdad, en este modesto espacio de YouTube, que como habrás notado, no tiene publicidad pagada, no tiene patrocinadores, y sin embargo, pues nos dedicamos a decir la verdad, cueste lo que nos cueste en redes sociales, porque desde luego que es más atrayente un video lleno de falacias, de mentiras, desde el oficialismo y desde esa mala oposición, que escuchar a los fusionistas diciendo la verdad, ¿no? Y bueno, desde luego que para entender esa verdad que nosotros plasmamos acá a través de estos modestos videos, Jorge, a veces de 30, 40 o incluso 50 minutos, es necesario tener conocimientos políticos, y por ello también te invitamos a formarte en política liberal clásica, particularmente formarte en fusionismo y en nuestro programa de las 5 reformas, a través de las diferentes plataformas que ofrecemos, no solo como partido político que busca competir en elecciones en algún día, sino como un partido que busca crear una masa crítica de guatemaltecos pensantes que apuesten también por estas propuestas. Y por eso la invitación es a que te puedas inscribir en nuestro próximo diplomado en fusionismo y las 5 reformas. Hemos venido promoviendo este curso de formación desde hace algunos años y bueno, hemos tenido ya varias ediciones de este curso. Estamos por arrancar una próxima edición y te invitamos a que no te la pierdas, a que te comprometas con conocer la verdad, estudiar y reforzar tus conocimientos en este tipo de temas que son tan importantes. Así que inscríbete hoy mismo, está apareciendo en pantalla el número de WhatsApp, puedes dejarnos tus datos, te pasamos el enlace y bueno, llenas tus datos para prepararte a cuando arranquemos este curso próximo y que desde ya invitamos a la gente no se lo pueda perder, ¿no? Así es, Gabriel. Me resta pues referir también el poder darse a la lectura y al estudio de la última obra del profesor Alberto Mansuetti, Las derechas malas porque la izquierda manda, ¿no? Y bueno, estamos como estamos, porque no existe una derecha buena que haga una oposición frontal, clara, auténtica, completa, radical, ante el embate de las izquierdas y sus políticas estatistas y keynesianas en materia económica. Así que invitarlos a ello y bueno, pues si me permites quiero empezar a terminar con este primer párrafo de mi artículo en el que el politólogo argentino, el profesor Alberto Mansuetti, dice, abro comillas, la mentira goza de grandes ventajas frente a la verdad. La mentira se dice rápido, se repite miles de veces y se difunde velozmente. La verdad, en cambio, necesita investigación y estudio de los hechos y realidades, más allá del opinionismo y la comentocracia, lo cual lleva tiempo y no todo el mundo puede seguir el hilo de los argumentos. Por eso el embustero gana, al menos a corto mediano plazo, y pierde quien diga la verdad. La vida es así, no siempre es justa desde que el pecado entró en el mundo. Por cierto, de la mano de la mentira. Y no olvide nunca que la mentira es hermana gemela de la ignorancia. Leer no hace daño, estimado guatemalteco. Dese al estudio, que es mi mensaje en este artículo, y abóquese al proyecto fusionista, porque es aquí donde tenemos pues las verdades, al menos en el ámbito político, desde luego, que le darán a usted mayor lucidez, mayor claridad, mayor tranquilidad y serenidad para enfrentar el presente y el futuro. Jorge, seguiremos avanzando, haciendo camino al andar, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.